El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él, no encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio, delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos detenemos hoy, después de escuchar este Evangelio conocido de la curación de aquel hombre, de la desconfianza de los judíos, de los fariseos, y de cómo el Señor tiene el poder sobre los hombres y sobre los cuerpos. Y nos dirigimos poniendo como mediadora a María, porque vamos a meditar esa invocación siguiente del Ave María, según el plan de esta novena. Ruega por nosotros, pecadores. Jesús, habéis escuchado, lo primero que hace aquel hombre paralítico es perdonarle los pecados, porque tiene el poder. Nosotros nos dirigimos también al Señor diciéndole esto muchas veces: ruega por nosotros, pecadores. Reconocemos nuestro pecado, nuestros pecados. Y ponemos también como mediadora a María, porque es la madre de Jesús y también porque es nuestra madre. Recordaréis aquel cuento llevado al cine, que muchos, quizás los más mayores, os acordaréis, Marcelino Pan y Vino. Narra una conmovedora escena donde Marcelino, un niño abandonado en la puerta de un monasterio, los religiosos se encariñaron con él y se lo quedaron, y allí fue creciendo. Cuando apenas tenía 5 años, subió un día al desván y entre trastos y cosas viejas había un Cristo crucificado de tamaño natural, con el que Marcelino empieza un diálogo. Y el Señor le responde. Le cuenta al niño su historia. Y entre las cosas que le cuenta, hay algo que al niño le hace, sobre todo, le da un gran dolor. No ha conocido a su madre. Dice el niño: «Tú tienes madre, ¿verdad?» «Sí», contesta Cristo. «¿Y dónde está?», dice Marcelino. «Con la tuya».
le dice Jesús. ¿Y cómo son las madres?, pregunta el niño. Yo siempre he pensado en la mía, y lo que más me gustaría del mundo sería verla, aunque fuera solo un momento. Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres, y le dijo cómo eran de dulces y de bellas, y cómo querían a sus hijos siempre, y cómo se quitaban y se quitan las cosas de comer y de beber y de abrigarse para dárselos a sus hijos. Ponía este ejemplo de referencia para, pensando en María, ¿qué no hará la Virgen María para nosotros si le pedimos con confianza? El mejor camino que tenemos para llegar a Cristo es la Virgen, y por eso le pedimos a ella que pida por nosotros a Dios. La Virgen no es omnipotente por sí misma, por su propio poder, pero sí por la capacidad que tiene de mover el corazón de Dios. Sin embargo, puede surgir en nosotros ese prejuicio, yo diría como racionalista. ¿Para qué sirve pedir a la Virgen? Pedirle que consiga algo que necesitamos, cuando ella, tanto ella como Dios, saben muy bien lo que necesitamos. Si realmente es necesario, podemos pensar, Dios nos los dará. Y si no es conveniente, Dios no nos los dará, aunque se lo pidamos. Ante esto, podríamos comenzar una argumentación, pero es preferible presentar las palabras de Cristo. En primer lugar, el mismo Cristo pide al Padre por sí mismo, por sus apóstoles y por sus discípulos. Y luego nos mueve a nosotros a que pidamos. Recordad, por ejemplo, estas palabras: rezad para que no caigáis en la tentación. Reza a tu Padre en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en pedir cualquier cosa, os lo otorgará mi Padre que está en los cielos. O aquel otro: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe. Quien busca, halla. Y al que llama, se le abre. En todas estas palabras, queridos hermanos, Jesús nos mueve a que manifestemos nuestras necesidades y nuestras preocupaciones. Seguramente el Señor ya tiene previsto que se lo íbamos a pedir y lo tiene en cuenta para concederlo. Que Él ya sepa que lo vamos a hacer no quita que si lo hacemos sea una decisión libre nuestra. Decisión que además estará motivada porque sabemos que no todo está en nuestras manos y el mismo hecho de pedírselo nos hace ser conscientes de que le necesitamos. Por tanto, Dios puede estar buscando justamente eso, que seamos conscientes de que dependemos de Él para alcanzar tantas cosas. Me impresionó tanto esta historia que te cuento que se me quedó grabada. Una madre que me contó lo que le había ocurrido. La madre de una amiga suya había fallecido de cáncer y fue a visitarla. Iba con intención de animarla, pero no se pudo reprimir y se echó a llorar. Y su amiga, a la que le había fallecido la madre, a la que tenía en teoría que consolar, le dijo: no te preocupes, estoy muy tranquila, sé que mi madre está con Dios. Mira, cuando se puso mala, le pedí a Dios que no fuera grave. Cuando vimos que era algo serio, le pedí a Dios que no fuera cáncer. Y cuando nos dijeron que era cáncer, le pedí a Dios que no sufriera. Y mira si es bueno Dios, que no ha sufrido nada. Queridos hermanos, ¿qué se puede decir ante algo así? Uno no sabe si Dios
le pide estas cosas a los buenos, o es que se hacen buenos porque saben descubrir que eso es lo que Dios les pide. Todo lo que nos pasa, o Dios quiere o lo permite, y he de poner el esfuerzo de intentar entender qué es lo que concretamente está esperando de mí. Si con esa dificultad, con aquel problema o con aquella buena noticia, Dios puede estar reclamando mi petición confiada, mi abandono o mi agradecimiento. En las cosas que actualmente estás pidiendo a Dios, ¿has pensado qué es lo que Él te está pidiendo a ti? Tenemos que aprender a fiarnos de Dios, queridos hermanos. Podemos caer en el error de ser creyentes para ir a misa, para confesarnos, para rezar, y sin embargo ser casi como ateos prácticos por la vida corriente, en la que pensamos que todo depende de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades y de nuestros medios, sin contar con Dios. Que no os pase, como me contaban dos chicos que estaban hablando, y uno le preguntaba a otro: oye, ¿en tu casa rezáis antes de comer? Y le contestó el otro: no es necesario. Mi madre es muy buena cocinera. Podemos vivir como si no necesitáramos a Dios, porque todo está a nuestro alcance. Un cristiano, queridos hermanos, se plantea las cosas en la presencia de Dios, le pide su ayuda y, si no es tonto, pone a la Virgen como intercesora. Y luego vive con optimismo, confiando en Dios, con el que no se puede hablar de errores si hacemos las cosas por Él. Vivir de fe supone vivir confiados en quien realmente puede. Dios no te pide que llegues hasta donde puedas, sino, atención, que llegues hasta donde no puedas, a donde no puedes solo con tus fuerzas, pero hasta donde Él puede llevarte. Como hizo la Virgen y hacen las personas de fe, ruega por nosotros, para que aprendamos de ti, así se lo decimos continuamente a María. Si pones la fe en tus posibilidades, vivirás siempre inquieto. Pero si pones tu confianza en los demás, revivirás también la experiencia de sentirte a veces incomprendido y defraudado. Seguramente que has sentido alguna vez que alguien que quieres y que te quiere no te comprende. A veces esperamos encontrar comprensión y ves que al otro no le interesa lo tuyo, o no entiende nada, o incluso te sientes ridículo intentando explicar lo que antes veías con gran claridad. ¿Y por qué todo esto? Porque antes no necesitabas palabras. Existe un ámbito íntimo, queridos hermanos, donde te encuentras a solas con Dios. Tienes que descubrir que antes no estabas solo. Ese es el sitio de Dios y nadie lo puede ocupar, aunque quiera, ni el mejor amigo. Y aunque hubieras creído que esa persona estaba en condiciones de ocuparlo. A Dios, a Él sí, le puedes abrir tu intimidad más profunda, sin miedo, aunque sea exigente, porque es el único que te puede comprender, animar y querer, respetando totalmente cómo eres, porque te conoce mejor que tú mismo y sabe hasta dónde puedes llegar. Si no está Dios, ese amor hacia alguien es excesivo, ya que está puesto en una persona que es limitada. Si está Dios, aprenderás a querer todo y a todos como Él los quiere. Intenta encontrar cada día un rato para hablar con Dios de estas cosas. Aprovecha ese momento para contarle tus preocupaciones y verás como Él sí que te entiende
mejor que nadie. A veces Dios actúa permitiendo que algunas esperanzas se te hundan, esas que habías puesto en otros sitios. Viene algo que crees como una desgracia, te dan un palo gordo y necesitas pararte a pensar qué es lo que Dios te quiere decir y darle tiempo. Llegarás a comprobar que tu capacidad de entender es limitada, que no tienes todos los datos y que Él puede estar reclamando con eso tu atención para que pongas tu confianza en Él. ¿Te acuerdas de aquel evangelio del encuentro de Jesús con Marta y María en la casa de Lázaro? Aquel momento en que María se pone a los pies de Jesús, es su amigo. Y Marta se lanza a preparar las cosas para recibir bien al amigo, hasta que se cansa. Y hay un diálogo que se produce por el agobio del trabajo de Marta, y recrimina a su hermana que no le ayude. Y el Señor, en un tono que tendríamos que haber estado presentes para ver el cariño con que lo dijo, no le echa en cara que prepare las cosas, ni mucho menos, sino que se olvide de lo importante, que no todo está en sus manos, que un amigo de Jesús no puede vivir intranquilo teniéndole a Él en su casa. Marta, Marta, tú te agobias por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Por tanto, nos explica que hay dos modos de ver la vida: o el agobio o la confianza en Dios. Las dos hermanas son santas, pero una ha escogido la mejor parte. La parte que han escogido las personas de fe que viven felices, sabiendo que no todo depende de ellos. La que ha escogido esta María, la que escogió también nuestra Madre Santa María. Queridos hermanos, prueba a vivir de fe, a abandonar tus agobios en Dios, a compartirlos con Jesús en tu intimidad, a dedicar, aunque sea solo un rato al día, para hablar con Dios, a desahogarte, a contarle tus preocupaciones, a compartir con Él tus alegrías y a preguntarle qué espera de tu vida y de cada uno de tus días, a ver hasta dónde llegas. Y ríete un poco de todo eso que te agobia, porque está en manos de Dios y Él te quiere infinitamente, te comprende y te cuida. Como Dios es nuestro Padre y con su providencia nos cuida, pongamos nuestra confianza en Él. Tenemos que hacer un poquito de broma de esos agobios que a veces podemos tener. Me contaba una madre hace muchos años, una madre con familia numerosa, muchos hijos, no recuerdo si eran 10 o 12, que llegó un momento en que no daba, el mes no llegaba hasta el final, y empezó, pues como hacéis tantas madres, a ir tirando del pan y de todo lo demás, congelando y descongelando. Y así los niños se comían todo. Empezó a congelar el pan en concreto de 1, de 2 días, de 3 días, de 4 días. Al final, después de un tiempo, sacó pan congelado ya de 8 días. Congelado y descongelado. Ya te puedes imaginar cómo estaba ese pan. Llegó una mañana al desayuno y sacó el pan descongelado de 8 días. Y uno de sus hijos tocó el pan y le dijo: mamá, tú eres muy buena, pero hay una cosa del Evangelio que tú no vives. Esa que dice: si tu hijo te pide un pan, no le darás una piedra. Le dijo el niño: no le darás una piedra. Hay que reírse de esas situaciones. Hay que tomarlas sin agobio, porque está Dios. Confiar y querer en Dios, y así veremos el efecto de la confianza en Dios en nuestra vida. Somos pecadores y cuesta creer, ya lo sabe la Virgen. Por eso insistimos en esta petición: ruega por nosotros, pecadores.
Así sea.